¿Sabías que las criptomonedas están a punto de dar un salto gigantesco en el mundo financiero? En este video vamos a sumergirnos en el emocionante universo de las criptomonedas y su conexión con la norma ISO 222. Descubriremos cómo esta nueva normativa está revolucionando la forma en la que las criptomonedas se utilizan a nivel mundial. ¿Pero qué es el ISO 222 y por qué es crucial para el futuro de las criptomonedas? Prepárate para desvelar los secretos detrás de esta normativa que está transformando la manera en que hacemos transacciones y pagos. ¿Qué criptomonedas están a punto de cumplir con este estándar internacional? La respuesta podría sorprenderte. No olvides suscribirte y activar la campanita. Comencemos. ISO 222 es un protocolo internacional que proporciona una forma segura y estandarizada de intercambiar mensajes financieros entre organizaciones dentro de la industria de los pagos. El protocolo reemplazará el sistema de mensajería financiera de hace 50 años que los bancos y otras instituciones utilizan para facilitar los pagos globales. El estándar aborda la necesidad de las organizaciones de servicios financieros que buscan crear un lenguaje de mensajería aceptado globalmente. Esto les permite implementar sus procesos comerciales y colaborar con sus socios utilizando una plataforma universal. Las instituciones financieras como bancos, empresas de criptografía y corredores de bolsa pueden beneficiarse de esta normativa, ya que permite una comunicación eficiente y efectiva entre múltiples departamentos y organizaciones, lo que reduce los costos asociados con numerosos sistemas de comunicación. Además, lograr la interoperabilidad entre los protocolos existentes sin dejar de tener la capacidad de respaldar procesos comerciales financieros específicos hace que ISO 222 sea una excelente opción para cualquier empresa involucrada en servicios financieros. ¿Por qué es crucial ISO 222 para las instituciones financieras? Siempre han tenido que considerar los avances tecnológicos para mantenerse al día con la competencia. El nuevo estándar ISO 222 podría asignar códigos ISO a las criptomonedas que cumplan con esa normativa. Esto podría conducir a la adopción por parte de los bancos y permitir los criptopagos transfronterizos a través de instituciones financieras centralizadas. A medida que avanzamos hacia un nuevo sistema financiero cuántico, cualquier tercero, incluido las criptomonedas que deseen interactuar con ellos, deben poder utilizar el formato ISO 222. El estándar presenta una prueba esencial para la capacidad de las instituciones de todos los tamaños para adaptarse y adoptar soluciones innovadoras. ISO 222 es más avanzado que los formatos heredados tradicionales que utilizan los bancos, ya que admite volúmenes de datos más significativos y tasas de procesamiento mucho más rápidas. Como resultado, es ideal para pagos rápidos, gestión diaria de liquidez, controles de cumplimiento y detección y prevención de fraudes. En general, ISO 222 presenta una oportunidad y a la vez un desafío para las empresas. Ahora por lo que vinimos, revisemos la lista de esas criptomonedas compatibles con el estándar. Estas 7 monedas y fichas han sido certificadas ya como compatibles con ISO 222. Quant fue lanzada en junio de 2018 y es un libro mayor con el potencial de revolucionar las redes y los sistemas financieros globales para siempre. Su misión es unir, comunicar e interactuar con diferentes cadenas de bloques y otras redes. Ripple, si sigues nuestro canal desde hace un tiempo, sabrás que esta es una de nuestras favoritas. Es un activo digital nativo de RippleNet. Su objetivo es proporcionar transacciones rápidas y para clientes empresariales. El XRP une diferentes monedas, lo que permite a los usuarios transferir dinero de forma rápida y económica. Stellar es una red de pagos descentralizados que permite pagos transfronterizos casi instantáneos y seguros. También admite otras operaciones como la transferencia de activos entre sus usuarios. Hedera es una red pública descentralizada que brinda a los desarrolladores y usuarios acceso a un libro mayor inmutable y criptográficamente seguro. Los tokens HBAR potencian el mecanismo de consenso de la red, lo que le permite alcanzar la finalidad en tan solo 5 segundos. IOTA es un protocolo de libro mayor distribuido de código abierto y descentralizado que se especializa en transacciones entre máquinas en el Internet de las Cosas. El token MIOTA actúa como moneda para transacciones en la plataforma. XDC. La red XDC es una blockchain que permite a los usuarios transferir valor utilizando su token XDC. El protocolo XDC permite a las empresas y desarrolladores crear aplicaciones innovadoras sobre esta red. Algorand. Algorand es una tecnología de contabilidad distribuida de prueba de participación pura y sin permiso que permite a los usuarios transferir valor de forma rápida y segura. Los tokens Algo potencian el mecanismo de consenso de la red, lo que le permite alcanzar la finalidad en tan solo 2 segundos. Cardano. Y para cerrar, tenemos una criptomoneda que tiene una comunidad muy grande y se rumorea que pronto cumplirá con esta normativa, y es Cardano, que por cierto tenemos un video hablando sobre ese token. Lo voy a dejar en una tarjeta acá arriba y en la descripción para que vayas a verlo luego de este video. ADA es la moneda nativa de Cardano, una plataforma blockchain descentralizada de prueba de participación de tercera generación. Cardano está clasificado como el 7º proyecto más grande en términos de capitalización de mercado. Si te gustaría un video donde profundizáramos más en estos tokens, dínoslo en los comentarios. Ahora quizás te preguntes, ¿qué hace falta para cumplir esta normativa ISO 222?
La respuesta es interesante, pero antes te invito a que dejes un like y te suscribas a nuestro canal para más contenido como este. Las criptomonedas que cumplen con esta norma utilizan una sintaxis normalizada para los mensajes financieros. Esta sintaxis incluye elementos de datos, procesos de negocio y un conjunto de reglas para el intercambio de mensajes, lo que permite la interoperabilidad entre diferentes redes y plataformas de pago. Estas deben integrarse en los sistemas de pago existentes compatibles con la norma. Esta integración implica el desarrollo de interfaces de programación de aplicaciones, las API, que permiten una comunicación fluida entre el activo digital y el sistema de pago. Una vez integradas, las criptomonedas compatibles con la norma ISO 222 pueden utilizarse para diversas actividades financieras como pagos transfronterizos, remesas y operaciones comerciales. Seguramente te estarás preguntando cuándo se va a implementar esta normativa. Si bien los cambios que trae la ISO 222 entraron en noviembre de 2022, se espera que el periodo de transición se extienda hasta el 2025. Para ese momento se considera que más del 80% de las transacciones de alto valor se realizarán mediante el ISO 222, superando las barreras transfronterizas. ¿Qué ventajas ofrece el ISO 222? Se puede lograr una mayor interoperabilidad entre diferentes plataformas y servicios. Eso significa que los usuarios pueden transferir criptomonedas de una plataforma a otra, o incluso entre diferentes monedas de manera más fácil y sin problemas. Mejora el cumplimiento gracias a su estructura, permitiendo que los proveedores de servicios de criptomonedas puedan cumplir con los requisitos regulatorios de manera más eficiente. Aumenta la eficiencia ya que con esa nueva estructura se reduce el tiempo y los costos asociados con la implementación de sistemas y procesos. Aumenta la seguridad, ya que con el ISO 222 en la comunicación de transacciones se mejora la seguridad de las mismas, utilizando protocolos y procedimientos estandarizados para la transmisión de la información. También debemos destacar algunas desventajas y desafíos que deben ser considerados. Una de ellas es el costo, ya que la implementación de las ISO 222 puede ser costosa para algunas empresas y organizaciones, especialmente aquellas que tienen sistemas heredados que deben ser actualizados para cumplir con los nuevos estándares. Otro desafío es la complejidad, ya que los estándares ISO 222 son muy detallados y complejos, lo que puede dificultar su adopción y su uso efectivo. Las empresas y organizaciones que no estén familiarizados con esos estándares pueden necesitar mucho tiempo y recursos adicionales para aprenderlos. Finalmente, aunque se espera que las ISO 222 sean ampliamente adoptadas en el futuro, algunas empresas y organizaciones pueden ser reacias a adoptarlas debido a la alta inversión necesaria para su implementación. En conclusión, las ISO 222 están transformando el mundo de las criptomonedas y están impulsando su adopción global. Con la implementación de estas normas internacionales de mensajería de pagos, se está mejorando la interoperabilidad, la seguridad y la eficiencia de las transacciones con criptomonedas. La adopción de esta normativa también puede ayudar a aumentar la confianza en las criptomonedas por parte de los consumidores y de las empresas. ¿Estás emocionado por el futuro de las criptomonedas y cómo las normas internacionales como la ISO 222 pueden ayudar a impulsar su adopción? Déjame tus comentarios y opiniones abajo. Y eso fue todo por hoy. Si tienes preguntas, no dudes en colocarla en los comentarios y si te gustó el video, déjanos tu like y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima.